Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a la Fundación Juan March esta invitación a presentar el ciclo sobre femme fatale, vamp, flapper y otros estereotipos de la mujer en el cine mudo. Y también quiero agradecer muy especialmente a Lucía Franco, la directora del programa de conferencias, y al coordinador del ciclo, que ya cuenta con su 7ª edición, Román Gubern. Nos encontramos ante un conjunto de películas que son muy representativas, no solo de los estereotipos sobre la mujer que circulan en la cultura estadounidense a principios del siglo XX, sino también, de manera indirecta, a través sobre todo de personajes secundarios, de los estereotipos sobre los hombres y de las distintas ideologías sobre la feminidad y la masculinidad de la época. Entre 1880 y 1915, la mujer se incorpora a las esferas productivas y abandona progresivamente el lugar que el capitalismo le había ido asignando, el capitalismo incipiente. Este era un lugar en el espacio privado, en el espacio doméstico, en el que la mujer, digamos, se planteaba como perfecta esposa, madre ideal. Era un ideal victoriano, que encontramos encarnado perfectamente en el personaje de Mina Harker de la novela de Bram Stoker, Drácula, que se publica por primera vez en 1897 y que Winona Ryder interpreta en la película de Francis Ford Coppola de 1992. En esta imagen nos sirve de manera muy gráfica para entender esa dialéctica victoriana entre la mujer ideal, la perfecta madre y esposa que encarna Mina Harker. Aquí la vemos a Winona Ryder con un vestido azul celeste, con el cuello muy subido, con el pelo recogido, frente a la que va a ser el estereotipo de la mujer mala, de la mujer descarriada, de la mujer fatal, que encarna Lucy, y aquí la vemos con ese vestido, con los hombros descubiertos, con el pelo suelto, una cabellera, que además es una cabellera pelirroja, y que además, para ustedes que seguramente habrán visto la película, saben que este personaje es el primero en caer en las garras del vampiro. Nos sirve esta imagen, como decía, para visualizar esa dialéctica. Pero frente a la dicotomía victoriana entre mujer buena y mala, va a aparecer durante estos años, entre 1880 y 1915, un nuevo modelo de mujer que los estudiosos designan como nueva mujer o, en el contexto anglosajón, como New Woman. Esa nueva mujer es una mujer que se ha incorporado a la esfera pública mediante un mayor acceso al mundo laboral, pero no solamente, sobre todo de manera muy importante, gracias al acceso a la cultura letrada, gracias al acceso a la educación, ya sea la escuela primaria o incluso la universidad. Se trata de una mujer que lee, que manifiesta opiniones propias, que tiene capacidad de decisión, que sabe distinguir entre el bien y el mal en un mundo percibido como cada vez más complejo. Un mundo en el que no solamente la mujer se incorpora a la sociedad, sino que también lo hacen las comunidades de inmigrantes que llegan masivamente a Estados Unidos. El ciclo que vamos a ver es fundamental, son películas norteamericanas. Decía, unas comunidades de inmigrantes que llegan a Estados Unidos con una variedad de creencias, de tradiciones, bagajes culturales, que vienen a cuestionar la centralidad de la comunidad protestante anglosajona. De hecho, la inmigración no es un asunto menor en lo que respecta a la aparición de estereotipos vinculados a la sexualidad, pues Europa aparecerá recurrentemente feminizada. Esto es muy interesante, lo van a ver en las películas, y representada como el territorio del vicio, de la perdición o, en la mejor de los casos, del juego y del ocio. Lo van a ver en películas en las que, sobre todo, París, Viena y algunas ciudades italianas encarnan este contraideal, por así decir, el lugar de la perdición. Mientras que el Nuevo Mundo, Estados Unidos, Norteamérica, es el lugar masculinizado de realización de los ideales del white Anglo-Saxon people, es decir, de la ética protestante blanca anglosajona. El hombre que se hace a sí mismo gracias a su espíritu emprendedor y su capacidad de trabajo, y que forma una familia junto a una mujer virtuosa para perpetuar el orden establecido. En ese contexto, la sexualidad, o mejor dicho, los discursos en torno a ella, van a ocupar un lugar determinante. Como reza en un juego de palabras el título del editorial de Current Opinion, publicado en 1913, es Sex O'Clock en América.
Es decir, se trata de un momento en el que la sexualidad adquiere un espacio cada vez más protagónico en los discursos públicos, porque obviamente preocupa el hecho de que la mujer salga a la calle y por lo tanto, pues, digamos, esté fuera de ese espacio recluido que es el espacio doméstico. Esto no debe extrañarnos, esta omnipresencia de los discursos sobre la sexualidad, si tenemos en cuenta que con el cuestionamiento de la mujer victoriana, reducida a su función materna e imaginada como carente de deseo sexual, la división sexual del trabajo que planteaba el capitalismo incipiente, esa división entre espacio doméstico y espacio público, empieza a tambalearse, por tanto. En consonancia con esto que comentaba sobre la relación entre estereotipos femeninos y masculinos e inmigración y sobre la feminización de Europa y de Oriente frente a esa concepción masculinizada de los Estados Unidos, el editorial de Current Opinion, este que ven en la diapositiva, se preguntaba: ¿es esta insistencia en el sexo el síntoma del nacimiento de una nueva moral? ¿O es más bien un signo de que el morbo del viejo mundo está invadiendo al nuevo? ¿Indica un cambio permanente en nuestro carácter? ¿O se trata meramente de una discusión paralela al movimiento de liberación de la mujer que desaparecerá cuando la sociedad se adapte a la nueva mujer y al nuevo hombre? El mismo editorial recogía numerosas opiniones de otros comentaristas, abriendo el debate sobre si había que concederle a la mujer la misma promiscuidad que la sociedad permitía tácitamente al hombre. Algo a lo que William Marion Ready, el autor de ese juego de palabras Sex O'Clock in America, respondía que no se trataba tanto de empujar a las mujeres a la promiscuidad como de entender que la mujer emancipada, conociendo el bien y el mal, y esto era muy importante, que la mujer pudiera hacer ese ejercicio de discernimiento, elegiría a su hombre más que ser elegida. Pues bien, este es el asunto alrededor del cual giran la mayor parte de las películas que vamos a ver en este ciclo. Y en ese sentido vamos a ver que la cuestión de la vamp, de la femme fatale, de la flapper, es mucho más compleja que simplemente representar un contramodelo a la mujer victoriana. El cine, que es un medio de masas nacido prácticamente en paralelo a esta nueva mujer, es percibido al mismo tiempo como una fuente de corrupción de los y las espectadoras en función de lo que se muestra en la pantalla y al mismo tiempo como potencial espacio de adoctrinamiento desde el entretenimiento. Es decir, si el cine puede dar un mal ejemplo, también puede ofrecer un modelo para las espectadoras y los espectadores. La estudiosa del cine Janet Steiger nos cuenta cómo el cine, más que representar la sexualidad en estos años en los que transcurren las películas del ciclo, la reguló, proporcionando distintos modelos de feminidad y masculinidad que daban respuesta a las problemáticas de aquellos tiempos. Es así como vemos aparecer, junto a los viejos modelos victorianos de la perfecta madre y esposa, a la vamp, a la flapper, a la femme fatale. La nueva mujer, a la que me refería al principio, que también está presente en estas películas, y en los primeros casos, como el que vamos a ver hoy, es sobre todo en personajes secundarios, viene a proporcionar una especie de tercera vía en la negociación de las relaciones entre los hombres y las mujeres en los albores del siglo XX. Precisamente, la nueva mujer va a ser la mujer que piensa, la mujer que sabe discernir el bien y el mal. Me gustaría detenerme en estos estereotipos de la feminidad surgidos durante la época del cine mudo, o un poquito antes, quizá. El más antiguo y con más ramificaciones en la literatura y en las artes quizás sea el de la mujer fatal. Aquí vemos un cuadro de Mies van Dongen titulado precisamente así, Mujer fatal. Aquella que voluntaria o involuntariamente lleva al hombre rendido ante su irresistible encanto a la perdición. Las representaciones de la mujer mala vinculadas a la sexualidad se remontan a la noche de los tiempos, como ustedes sabrán. No hay más que acudir al libro del Génesis, en la Biblia, según el que, por darle de comer a Adán el fruto prohibido, Eva fue merecedora de la terrible maldición de Jehová, que así decía: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. No obstante, las que veremos aquí son actualizaciones muy contemporáneas de ese mito ancestral. El concepto de mujer fatal surge en la segunda mitad del siglo XIX y se emplea en todo el mundo en su variante francesa, como femme fatale, mujer fatal, femme fatale. Cuenta Erika Borney que es incierto que el término se acuñase en Francia, pero lo que es indudable
es que los escritores y artistas anglosajones concebían a las mujeres galas, y concretamente a las parisinas, como especialmente peligrosas. El escritor Georges Darien fue uno de los primeros en utilizar la expresión en una novela publicada como El Drácula de Stoker en 1897. Decía así, sobre la mujer fatal: sí, una hermosa morena, peinada como mujer fatal, con largas pestañas que esconden a duras penas la sensualidad impetuosa que los ojos recelan. Una bella garganta, dientes de loba. En 1912, el término francés aparece ya recogido en el Unabridged Oxford English Dictionary, designando como femme fatale a una mujer peligrosamente atractiva. En este ciclo verán representado el estereotipo de la mujer fatal en La Carmen de Cécile B. DeMille, donde la mítica cigarrera seduce de tal modo a don José que le hace perder su rango militar y su fortuna y hasta le conduce de manera inexorable hacia la muerte. En La Dama Misteriosa vamos a ver a Greta Garbo encarnando uno de los estereotipos más populares de la mujer fatal, el de la doble espía que utiliza sus armas de mujer para conseguir información privilegiada, con la salvedad de que en este caso termina enamorándose del enemigo y se redime al mostrarse dispuesta a condenarse con él. Algo parecido a lo que le ocurrirá a Camille en La Dama de las Camelias. El estereotipo de la vamp, la palabra vamp, la forma inglesa viene de vampiro, digamos que surge ligado a la novela de Bram Stoker, aunque no es, es anterior, pero digamos que la novela de Bram Stoker es la que lo hace cristalizar, la novela de Stoker, Drácula. La encontramos a la vamp en la película Había un necio, que van a ver hoy, y también la verán en Cobra, la película protagonizada por Rodolfo Valentino en los años 20. La palabra vamp como concepto, que designa a la mujer que se sirve de su atractivo sexual para explotar económicamente a los hombres, y este detalle es importante, la explotación económica, el uso de la seducción para ganar fortuna, entra en el diccionario de la lengua inglesa en 1922, justo 8 años después de que Cida Vara popularizara este personaje en Había un necio, y en las películas que a partir de ese momento comienza a protagonizar en calidad de vampiresa. Para Iris Barry, la conservadora de cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York, fue precisamente la importancia que tuvieron los personajes de Cida Vara la que hizo que finalmente este concepto de vamp se incorporase al diccionario. Un concepto que se encuentra estrechamente ligado al de femme fatale, pero que resulta al mismo tiempo diferente, pues si bien la mujer fatal puede serlo a su pesar, como le ocurre al personaje de Greta Garbo en La Dama Misteriosa, la vamp es decididamente malévola. Además de su naturaleza fría y calculadora, que en ocasiones comparte con la femme fatale, la vamp manifiesta un claro móvil para la seducción, la voluntad de ascenso social. Desde ese punto de vista, las vamps del cine mudo encarnan ese fantasma que para la clase media representan las clases menos adineradas en la sociedad capitalista, pero también los peligros del consumismo desmedido por parte de la propia clase media, que gracias al sistema de producción en serie empieza a tener un mayor acceso a los bienes de consumo, y que en estos personajes de las vamps aparece sobre todo en su afán de atesorar abrigos de pieles, joyas, productos de lujo, etc. Encontramos el móvil económico para la seducción en Había un necio, pero también en el personaje que la gran Nita Naldi, aquí la tienen en un artículo publicado en una revista que se titula Los puntos de vista de una vamp, y donde explica cómo ser una vamp y cómo seducir a los hombres y dejarlos prácticamente reducidos a la nada. Este personaje que Rita Naldi interpreta en Cobra, y que precisamente por ese interés materialista que ella tiene en el lujo, en las pieles, en las joyas, es rechazado por el protagonista que interpreta Rodolfo Valentino. En las películas que vamos a ver llama poderosamente la atención el estilismo de las vamps y las femme fatales, que se distinguen de las recatadas madres y esposas por sus maquillajes pronunciados y llenos de sombras, los deslumbrantes vestidos de satén y las lentejuelas y frondosas cabelleras casi siempre negras. Richard Abel recuerda que los vestidos diseñados para divas, vamps y seductoras del cine como Cida Vara o Francesca Bertini ostentaban motivos similares a los diseños vanguardistas de los ballets rusos. Una influencia claramente reconocible, por lo demás, en el estilismo de los espacios diseñados por Natasha Rambova para Alan Asimova en Camille, que podrán disfrutar en este ciclo.
En esta película, tanto los decorados como el vestuario desempeñan además una función dramática. Esto es algo que les invito a fijarse cuando vean la película. Pues los decorados y los vestidos son sofisticados y abstractos cuando el personaje de Camille se encuentra en París, que es precisamente ese lugar de perdición, y es el lugar en el que ejerce como femme fatale, y por otro lado se dulcifican y se naturalizan en la segunda parte, en la que la protagonista viaja a Estados Unidos con la esperanza de redimirse a través del amor, y donde se centra un poquito la cabeza. A la influencia del futurismo se añaden los diseños ornamentales y florales del Art Nouveau, que vamos a ver en la película que tenemos hoy, Había un necio, y las formas geométricas del déco, que pasarían a estar presentes sobre todo durante la década de 1930, aunque las encontramos también en estas películas citadas, en Camille y en Cobra, estas en las que aparece Rodolfo Valentino. En cualquier caso, preciso es tener muy presente la ruptura que en todos los sentidos supone la experiencia de la Primera Guerra Mundial. La película que vamos a ver hoy es de 1915, en Europa y en Estados Unidos. Las mujeres, con la Primera Guerra Mundial, van a intensificar su presencia en el mundo profesional y laboral, en el que deben suplir a los hombres que han sido movilizados al frente. Y como sucederá también en la década de 1940, tras la Segunda Guerra Mundial, durante esos años de guerra, las mujeres ganan autonomía, ganan confianza en sí mismas y conciencia también de que la familia tradicional era únicamente un modelo más entre todos aquellos estilos de vida a los que podía aspirar una mujer. Es significativo a este respecto el surgimiento de un movimiento en la década de 1910 como maternidad libre, Free Motherhood, en Estados Unidos, que abanderan Christobel Pankhurst y Ellen Key en Estados Unidos, por no hablar del impulso definitivo que reciben el feminismo y el sufragismo en un sentido más amplio. Algo que se va a ver reflejado en las modas, que liberan al cuerpo femenino de los corsés y de las extensas faldas que limitaban los movimientos y que podrán ver, por ejemplo, en la película Man Trap, que protagoniza Clara Bow, donde ya los vestidos no tienen nada que ver con estos que vemos aquí o con los de Ceda Vara en Había un necio. Los cabellos se acortan, las mujeres comienzan a fumar en público y a ostentar comportamientos alocados y desinhibidos. Algunas estrellas del jazz, como Sophie Tucker o Marion Harris, empiezan a cantar canciones que decían en sus letras: «Vivo sola y me gusta», o «Soy una vampiresa del jazz». En ese contexto se populariza la imagen de la flapper, que encontramos en este personaje de Mitzi en Los peligros del flirt y que la actriz y guionista Clara Bow, que es la protagonista de Man Trap, como decía antes, encarna a la perfección. La flapper es un concepto que se generaliza tras la Primera Guerra Mundial, pero que ya se puede rastrear en la prensa de sociedad alrededor de 1915, precisamente el momento en el que se está estrenando esta película con Ceda Vara, Había un necio. Ese año, un artículo aparecido en Smart Set caracterizaba a la flapper americana como algo así como una correspondencia de la ingenua libertina que la escritora Colette había como perfilado en una novela en 1909. Esta flapper, decía el artículo, vive en tiempos de conocimiento. Ha recibido educación y está al tanto de los secretos oscuros. El mundo no tiene misterio para ella y ha sido enseñada a cuidar de sí misma. Sigue la Primera Guerra Mundial a través de los periódicos. Raramente se ruboriza y es imposible impresionarla. La flapper va a encarnar, por tanto, el estereotipo de esa nueva mujer, esa síntesis entre el ideal victoriano de la perfecta madre y esposa y la mujer mala, malísima. Pues ni una cosa ni la otra, la ingenua libertina. Su antecedente más inmediato, la It Girl. It Girl, la chica que tiene ese encanto irresistible que no sabemos definir, pero que la hace completamente encantadora. Es un concepto que Kipling introduce en 1904, también con bastante antelación, en su cuento Mrs. Bathurst. Evelyn Nesbit, que vivió una vida rodeada de escándalo, encarna a la perfección ese ideal de la joven que hace perder la cabeza a los hombres con su encanto irresistible, mientras que Clara Bow lo representaría en la pantalla en la película It, que dirigen Clarence Badger y Joseph von Sternberg en 1927. Si en las películas de vamps y femmes fatales aparece solo como personaje secundario esta nueva mujer, este estereotipo de la nueva mujer, es el caso de la cuñada de Sculler en Había un necio. Esta nueva mujer va a ser la protagonista absoluta durante la década de 1920 y sobre todo en las películas de Clara Bow. Clara Bow es el eterno ideal de la flapper. Como afirma Janet Steiger, la nueva mujer ha llegado a ser quien es
leyendo los periódicos, las revistas, las novelas, obras de teatro y los ensayos que se publican en la época. Va a la ópera y, por supuesto, también al cine. No pierdan de vista estas ideas cuando vean Man Trap, esta maravillosa película. Había un necio pasa por ser la primera película de la historia del cine cuya campaña publicitaria, y esto es muy interesante, comprendió un sistema de relatos inventados para promocionar la película sobre la vida privada de la actriz principal, de Sida Bara. Es decir, empezó a hablarse de lo que hacía esta actriz en su vida privada o de cuál era su pasado para hacer promoción de ese personaje de la mujer completamente mala, de la vamp. Sida Bara había nacido en Cincinnati bajo el nombre de Theodosia Goodman y no pasaba de ser una mujer tranquila y circunspecta, una extra del contingente de la Fox, cuando fue llamada a interpretar este papel en Había un necio. Posiblemente fue elegida por sus enormes ojos oscuros, su decadente figura y su expresión algo sombría. Gracias a una estruendosa campaña publicitaria, la personalidad privada de Bara se presentó al público como propia de una criatura tan siniestra como la del personaje que encarna en la película. Se contaron historias fascinantes sobre sus poderes sobrenaturales, todos obtenidos, por supuesto, gracias al Príncipe de las Tinieblas. Las revistas de fans difundieron fotografías de ella posando con calaveras, con esqueletos, serpientes, quemadores de incienso y otros símbolos del terror y el mal. Se dijo que había nacido en Arabia, hija de un beduino, de un legionario francés y de una beduina, y el nombre Sida Bara surgió de un juego de palabras que, cambiando el orden de las letras, daba Arab Death, muerte árabe. La película tuvo un éxito arrollador, debido en parte, sin duda, a las fábulas que el público devoró ávidamente, pero también hay que decirlo, gracias a la perfecta conjunción de su estilo interpretativo, que es fantástico, su deslumbrante maquillaje para la pantalla, los lujosos vestidos de satén y el carácter de la vamp, que, todo hay que decirlo, es el más interesante de la película. Con todo, no debemos olvidar que ya por aquellos años las decisiones de la industria hollywoodiense eran tomadas mayoritariamente por hombres, de manera que acorde al sistema de la producción capitalista y patriarcal, por lo que en lo que respecta a estos estereotipos de la mujer que hemos estado viendo, de la mujer mala malísima, digamos que las mujeres tuvieron pocas oportunidades de expresar sus pareceres o de cuestionar la mentalidad masculina. Aquí vemos un cartel de la película en el que dice ustedes los hombres se escudan unos en otros cuando tienen pecados vergonzosos. Sin embargo, si una mujer es encontrada en una falta, qué rápido se la expone y se la condena. Esto es casi como una reivindicación en medio de una película que no da muchos matices a la mujer mala. Con todo, me gustaría concluir esta presentación con la valoración que la propia Sida Bara hizo ante la prensa de sus encarnaciones de la vampiresa. En torno a 1915, la actriz declaraba a la revista Peoria: las vampiresas no podían amar. Amar supondría perder sus poderes. Créanme, por cada mujer vampiro hay 10 hombres del mismo tipo. Hombres que arrebatan todo a las mujeres: amor, devoción, belleza, juventud, y no dan nada a cambio. Vampiro se escribe con V, pero es una V de venganza. La vampiresa que interpreto es la venganza de mi sexo sobre sus explotadores. Verá, yo tengo el rostro de una vampiresa, pero mi corazón es feminista. Muchas gracias.